Bienvenidos a la ponencia Avances en el tratamiento del cáncer colorectal, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Pilar García Alfonso, jefe de sección de Oncología de la Unidad de Tumores Digestivos en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Adelante, doctora. Muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un auténtico honor, un privilegio formar parte de este ya 17º Congreso como ponente y quiero darles mi más sincera enhorabuena por la perfecta organización y por la capacidad de sacar esta iniciativa adelante. Este es mi disclosure. Y antes de nada quiero poner de manifiesto que el cáncer colorectal en España es el primer tumor en incidencia cuando tenemos en cuenta los dos sexos y que es el segundo en mortalidad. Lo que quiere decir que cualquier actitud diagnóstica o terapéutica va a tener una importancia extraordinaria dada la importantísima prevalencia de la enfermedad. Nos ha servido mucho a la hora de avanzar en los abordajes terapéuticos el conocimiento de su biología molecular. Aquí quiero volver a poner de manifiesto que ahora mismo sabemos que existen 3 vías carcinogénicas. Por un lado, la de la inestabilidad cromosómica, que es la más frecuente, la de la secuencia adenoma-carcinoma, donde se van a producir mutaciones de APC, KRAS, etc. Luego tenemos la vía de hipermetilación o de pólipos cerrados, donde es frecuente la mutación de BRAF y se va a producir una hipermetilación epigenética de las islas CPG que van a dar lugar al desarrollo de este tumor. Y luego también tenemos la vía de la inestabilidad microsatélite, que son mutaciones germinales en las genes de reparación del DNA, fundamentalmente MLH1 y MLH2, que esto corresponde al síndrome de Lynch y todo esto tiene importantísimas implicaciones terapéuticas. Además, hemos conseguido establecer 4 subtipos de cáncer colorectal, el inmune, el canónico, el metabólico y mesenquimal, con características pronósticas y alguna predictiva. Y una cosa importantísima, y es que hemos visto que cáncer de colon derecho e izquierdo no son lo mismo. Tienen diferente origen embriológico y vemos que el colon derecho se va a caracterizar por tener unas alteraciones moleculares con más frecuencia de inestabilidad microsatélite, mutaciones de FIRAF, tumores hipermutados e hipermetilados que corresponden en general a gente mayor y con un peor pronóstico, y como en el colon izquierdo es más frecuente la inestabilidad cromosómica y las mutaciones en APC y KRAS. Y también podemos ver cómo en el colon derecho es más frecuente el subtipo transcriptómico tipo 1 y 3 y en el derecho es más frecuente el canónico y el mesenquimal. Vamos, por lo tanto, al tratamiento y primero quiero decir una serie de generalidades. La primera, y que no se nos olvide, comité multidisciplinar. Ahora mismo un hospital no puede hacer oncología si no tiene un comité multidisciplinar porque es fundamental que se evalúe por todos los especialistas implicados. Es inadmisible que un paciente pudiera recibir un tratamiento u otro en función del servicio en el que fuera visto por primera vez. Y luego el tratamiento lo vamos a establecer también en función de los estadios. En los estadios 0 y 1, es decir, aquellos que afectan a la submucosa o la mucosa, con la cirugía va a ser suficiente. En los estadios 2 y 3, después de la cirugía, tendremos que evaluar un tratamiento adyuvante complementario para evitar las tasas de recaída. Y en el estadio 4 o metastásico, aquí es fundamental los tratamientos sistémicos como primera alternativa. La cirugía del cáncer de colon no suele ser complicada en el sentido de que hace falta quitar el tumor y un espacio, digamos, de seguridad, pero esto se complica cuando nos vamos al recto, ya que este espacio de seguridad podría afectar al esfínter anal y eso motiva el que en ocasiones sea necesario el hacer una colostomía definitiva.
Actualmente nuestros cirujanos están haciendo la mayoría de estas cirugías mediante laparoscopia, como pueden ver, y esto es importantísimo porque se evitan muchísimas complicaciones, entre otras las tremendas hernias de pared. Vamos ya al tratamiento adyuvante. Fíjense, este tratamiento empezaba en el año 90. Aquí pudimos demostrar que utilizar el fluorouracilo de manera adyuvante a la cirugía mejoraba los resultados. Después, en el 2004, añadimos el oxaliplatino y posteriormente comprobamos que capecitabina, que es una fármaco oral, era igual de eficaz que el 5-fluoracilo leucovorin. Globalmente podemos decir que en el estadio 3 la adyuvancia va a conseguir disminuir la mortalidad en un 10% y en el estadio 2 globalmente en un 5%. Como les he dicho, el estudio Mosaic demostró el beneficio de añadir oxaliplatino, de forma que añadir este fármaco a las fluoropirimidinas disminuía, o mejor dicho, aumentaba la supervivencia libre de enfermedad en un 12% y la global en un 7%. Esto lo pudimos demostrar en el estadio 3, los que tenían ganglios afectos, pero no en el estadio 2. No quedó claro definitivamente. Dentro de los datos actuales, ha sido muy importante el estudio IDEA, que ha sido un estudio en el que han colaborado 12 países con 6 ensayos randomizados y más de 12.000 pacientes, donde se han aunado los datos de adyuvancia que comparaban 3 versus 6 meses de un esquema de oxaliplatino. ¿Y por qué? Porque el oxaliplatino produce unas neuropatías importantísimas que en ocasiones no mejoran y quedan de una manera persistente y definitiva. Entonces queríamos ver si con menos tratamiento, 3 meses, obteníamos el mismo resultado, no era inferior y evitábamos esta toxicidad. Pues bien, el estudio no fue académicamente positivo, es decir, la no inferioridad no se llegó a cumplir, pero fíjense, los datos de supervivencia libre de eventos que eran superponibles absolutamente, es decir, nos estaba esto demostrando que estábamos perdiendo muy poquita eficacia por hacer 3 meses, con lo cual el análisis de los subgrupos nos permitió establecer que los pacientes que tenían bajo riesgo, que son los que no tienen T4 ni N2, podían ser tratados con seguridad con 3 meses de oxaliplatino, sobre todo con Capox, y que los de alto riesgo, bueno, aquí teníamos que ser más cuidadosos, pero siempre cuando usábamos Folfox teníamos que utilizar 6 meses. Esto nos ha permitido, por lo tanto, reducir los tratamientos con oxaliplatino y evitar neurotoxicidades que afectan mucho la calidad de vida del paciente. Y el gran problema siempre ha sido el estadio 2. El estadio 2 es un estadio muy heterogéneo y sabemos que hay estadios donde, o hay subgrupos de estadio 2 donde podemos beneficiarles con la adyuvancia, pero hay otros donde probablemente no. Eso ha llevado a que la mayoría de las organizaciones hayan decidido establecer una serie de factores pronósticos para seleccionar los pacientes que podrían beneficiarse de esta quimioterapia adyuvante. Y estos son básicamente tumores T4, tumores donde no tienen suficientes ganglios aislados, en general menos de 12, tumores pobremente diferenciados, tumores con perforación y obstrucción, con infiltración linfovascular y perineural. Estos son los factores de riesgo, como digo, que se consideran de peor pronóstico. Posteriormente hemos podido comprobar que hay otro factor importantísimo, que es la inestabilidad microsatélite. La inestabilidad microsatélite ocurre en aproximadamente un 10-15% de los estadios localizados. Encuentra que estos pacientes tienen buen pronóstico y, por lo tanto, estos pacientes con estadio 2 y con inestabilidad no necesitarían recibir quimioterapia adyuvante, pero fíjense, curiosamente, estos pacientes no se benefician de la quimioterapia adyuvante con fluorouracilo exclusivamente, lo que quiere decir que cuando tenemos que hacer tratamiento adyuvante hay que añadir oxaliplatino.
Y en esta búsqueda por encontrar una selección adecuada de pacientes, está siendo muy interesante la detección del ctDNA tumoral circulante. Fíjense que hay estudios como el que les presento del Dr. Thier, donde los pacientes que tienen ctDNA tumoral circulante después de la cirugía van a tener muy mal pronóstico y van a recaer sistemáticamente. Como este estudio, hay otros muchos y esto ha llevado a un estudio muy actual de este año, el estudio Dynamic, que se ha publicado en ASCO y en ESMO, donde lo que se intenta es seleccionar a los pacientes en función de este ctDNA. De forma que en este estudio se compara en pacientes con estadio 2 lo que sería un manejo estándar, es decir, tratamiento adyuvante en función de los factores de riesgo versus un grupo donde solamente les haríamos tratamiento adyuvante a aquellos que tuvieran ctDNA tumoral circulante y a los otros no, les haríamos observación. Y el objetivo sería la supervivencia libre de recaída a los 2 años. Como pueden ver, no hay diferencia entre el grupo estándar y los que solamente hemos tratado por la presencia de ctDNA tumoral circulante. Es decir, no se cumplió la hipótesis de no inferioridad, pero claro, esto es muy importante porque hubo un altísimo porcentaje de pacientes dentro de la rama experimental que no tuvo que someterse a quimioterapia y a los efectos secundarios como tal. Por lo tanto, este es un abordaje interesantísimo y yo creo que es una de las líneas de trabajo que más vamos a desarrollar a lo largo de este año, que está siendo motivo de ensayo. Otro abordaje novedoso es el tratamiento neoadyuvante, es decir, tratar antes de ir a la cirugía. En este sentido, tenemos publicado en Abstract el estudio Foxtrot. Este estudio compara en cáncer de colon lo que sería la quimioterapia de siempre postoperatorio versus una quimioterapia pre y post. El objetivo primario fue la supervivencia libre de recaída. Aquí pueden ver cómo hay menos recaídas para este abordaje experimental de pre y post. Sin embargo, desde el punto de vista académico no se cumplió la hipótesis estadística. Sí que también se pudo ver que la estadificación era menor después de estos tratamientos y que había una tendencia a mejorar la supervivencia. Como digo, este es un estudio negativo, pero es un estudio muy interesante a la hora de seguir profundizando en esta vía de tratamiento. Pero la gran notición de este año ha sido que es la inmunoterapia en el subgrupo de pacientes con inestabilidad microsatélite. Este es el estudio Niche 2 que se publicó en ESMO, ESMO de París de hace unos meses, y fíjense, con solamente 2 dosis de inmunoterapia, la primera con nivolumab y ipilimumab y la segunda con nivolumab, insisto, en pacientes con inestabilidad microsatélite, los pacientes fueron posteriormente a la cirugía. El objetivo primario es la seguridad y la supervivencia libre de enfermedades a 3 años y como objetivo secundario la tasa de respuestas completas y patológicas. Fíjense, hubo un 67% de respuestas completas y hubo un 95% de respuestas patológicas mayores, es decir, solamente quedaba un 10% de células tumorales viables y esto fue aún más claro en pacientes con síndrome de Lynch que en los que tenían inestabilidad microsatélite sin síndrome de Lynch. Esta es la gran noticia, ya que estos pacientes con inestabilidad microsatélite parecen beneficiarse extraordinariamente de la inmunoterapia y podrían llegar a prescindir de la quimioterapia en este abordaje. Pasamos pues al cáncer de recto. El cáncer de recto, a diferencia de lo que es el cáncer de colon, está metido, está encajonado en la pelvis y eso facilita extraordinariamente las recaídas locorregionales. Esto hace que en la estadificación tengamos que hacer una resonancia de pelvis y una ecoendoscopia para ver bien si afecta a estructuras adyacentes, porque estos pacientes
lo que hacemos es tratarles preoperatoriamente con radioterapia o con radioquimioterapia. Esta radioterapia tiene como finalidad disminuir la tasa de recaídas. Existe una radioterapia corta que se administra en 25 grays en 5 fracciones de una semana y otra más larga a lo largo de un mes que la vamos a sensibilizar con quimioterapia. Posteriormente, pasado un tiempo, se va a la cirugía y luego se valora el hacer tratamiento con quimioterapia adyuvante. Esto es lo que podríamos definir como el estándar de nuestros pacientes, pero estos años, me tienen que perdonar la tos, aparece un abordaje interesantísimo, que es la neoadyuvancia total. ¿Y qué es esto? Pues miren, poner la quimioterapia antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque así facilitamos la tolerabilidad y porque podríamos mejorar la supervivencia de estos pacientes. Esto lo podemos hacer en inducción o en consolidación. ¿A qué se llama esto? En inducción es cuando hacemos, antes de la cirugía, insisto, primero la quimioterapia y luego la radioterapia, y consolidación cuando hacemos primero la radioterapia y luego la quimioterapia. ¿Qué pros tendría este abordaje? Pues que estamos trabajando sobre un microambiente y una vasculatura tumoral intacta que no está deteriorada. Con un tratamiento precoz de las micrometástasis podríamos conseguir mejor control local y sistémico, mejor tolerabilidad, como les he dicho. También estamos viendo realmente la sensibilidad, si responde el paciente o no. También estamos facilitando el que luego se pueda hacer una reversión de la ileostomía lo antes posible. También en contra tendríamos el que a lo mejor estamos sobretratando pacientes, estamos retrasando la cirugía y en el caso de que no fuera eficaz el tratamiento tendríamos una pérdida de oportunidad. Les he querido poner en esta tabla quizá los 3 estudios más importantes que se han hecho al respecto. Si consideramos tratamiento estándar, la radioterapia sensibilizada seguida de cirugía y después de quimioterapia estándar, ese brazo ha sido controlado, ha sido comparado en 3 estudios fase 3 con otras alternativas. En el estudio rápido, la alternativa fue hacer primero una radioterapia corta y luego 4 ciclos de Celox. El objetivo era la supervivencia libre de fracaso y fue significativamente mejor para el brazo experimental. En el PRODIC se utilizó como brazo experimental FOLFIRINOX seguido de radioterapia larga. El objetivo fue la supervivencia libre de enfermedad a 3 años y también fue significativamente mejor para el brazo experimental. Y en el estelar, donde se administró radioterapia corta y Celox, como brazo experimental, se confirmó que no había inferioridad de esta rama. Pero además en todos estos estudios se vio que para este brazo experimental de lo que podríamos llamar neoadyuvancia total, había mejor supervivencia libre de metástasis, había una mayor tasa de respuestas completas patológicas sin encontrar mejoría en recidiva local ni en supervivencia a 3 años. Pero hay otro punto novedoso importantísimo y es que además de que curemos más, podemos evitar la cirugía, podemos evitar la amputación del órgano, podemos evitar la colostomía tan temida para los pacientes. Bueno, eso es lo que se está intentando con muchos de estos esquemas. Miren, en este estudio, que es muy interesante, el estudio OPRA, es un estudio de el doctor García Aguilar, que aunque esté ahora mismo trabajando en Estados Unidos, es de origen español y ha trabajado en nuestros centros, lo que hacen es comparar estos esquemas de neoadyuvancia total, el primero mediante radioterapia seguida de quimioterapia y el segundo de quimioterapia seguido de radioterapia, es que luego se evalúan estos pacientes, ¿no? Y si el paciente no ha tenido una buena respuesta, va a la cirugía. Pero si ha tenido muy buena respuesta clínica, entonces lo que se hace es lo que se denomina watch and wait, mirar y ver, intentando evitar la amputación
como digo, del recto. Y esto se ha comparado con las ramas históricas. Pues bien, estos estudios de neoadyuvancia total han demostrado una equivalencia con lo que sería la rama estándar, pero hay un dato importantísimo, y es que cuando lo que queremos es ir al mantenimiento del órgano, a evitar la cirugía, parece que es mucho mejor el que hagamos primero la radioterapia y después la quimioterapia, porque estos pacientes son los que van a estar más tiempo libres de cirugía radical y preservación de órganos. Por lo tanto, podemos decir que una de las novedades en cáncer de recto es la neoadjuvancia total, es el intento de preservación de órgano y también la gran noticia. La gran noticia es el tratamiento con inmunoterapia para el pequeño subgrupo de pacientes con inestabilidad microsatélite, que estaría en torno a un 3%. Esto es un estudio que fue importantísimo en ASCO, donde se presentaron los datos preliminares de pacientes con cáncer de recto que fueron tratados con dostarlimab, que es un anti-PD1, como digo, un anti-inmunoterápico, y lo que se pudo comprobar en estos 14 pacientes, algunos de ellos con estadios avanzados, es que los 14 pacientes tuvieron remisión completa de la enfermedad y que además en el tiempo de seguimiento ninguno de ellos había recaído. Fíjense ustedes en estos datos clínicos, tumores de recto, por endoscopia, por el resto de las pruebas, cómo se normaliza totalmente mediante este tratamiento de inmunoterapia, y esto nos lleva a pensar que en este pequeño subgrupo de pacientes con inestabilidad microsatélite, estos tratamientos pueden reemplazar a la quimioterapia, y a la radioterapia, e incluso a la cirugía, y evitar así la preservación de órganos. Por lo tanto, novedades actuales es la neoadjuvancia total y los datos interesantísimos y preliminares de que estos pacientes con inestabilidad microsatélite podrían beneficiarse extraordinariamente de la inmunoterapia y evitar otros tratamientos. Pasamos pues al tratamiento del cáncer colorectal metastásico. Como ya saben, ahora mismo estamos consiguiendo en estos pacientes medianas de supervivencia que superan los 30 meses. Y eso es gracias al continuum of care, la cirugía de metástasis y la medicina de precisión. En el continuum of care, es decir, la sucesión de tratamientos, nuestros pacientes sabemos que ha mejorado la supervivencia y que los pacientes que reciben más tratamientos son los que van a conseguir los mejores resultados, aunque parece que aquí con este esquema hemos tenido un tope de mediana de supervivencia en torno a los 30 meses. Ha sido importantísimo la cirugía de las metástasis. Hace ya muchos años que aprendimos que los pacientes que se hacía cirugía eran largos supervivientes e incluso se curaban, y que los pacientes que tenían buenas respuestas a la quimioterapia eran los que mejor iban a poderse operar. Este es un ejemplo, ¿no? Pacientes con enormes metástasis que gracias a la quimioterapia pueden conseguir unas grandes respuestas y pueden ir a la cirugía de rescate. Y otro punto básico ha sido los biomarcadores, que nos han ayudado a seleccionar pacientes y a seleccionar tratamientos específicos. Aquí hay que decir que es fundamental y prioritario y mandatorio a fecha de hoy realizar en nuestros pacientes, antes de iniciar una primera línea de tratamiento, la mutación de RAS, inestabilidad microsatélite, BRAF, y en pacientes seleccionados las fusiones, y también la expresión de ER2, aunque las guías los recomiendan en segunda línea. Obviamente no todos los pacientes van a ser tratados igual, sino que tenemos que seleccionarlos en función de las características del paciente, edad, comorbilidades, etcétera, las características del tumor, como he dicho, de las moleculares y también del deseo del paciente. ¿Con qué contamos? Contamos a nivel de quimioterapia
con dos esquemas muy conocidos, FOLFIRI y FOLFOX. Sabemos que la secuencia de uno versus la otra es igual de eficaz y que añadir antiangiogénicos o anti-GFR incrementa todos los datos de eficacia. Esta es otra novedad que pusimos en marcha el año pasado en nuestro país, en las guías de SEOM, y es la necesidad y la obligatoriedad de, antes de recibir fluoropirimidinas, la realización del genotipado de la DPD. La DPD o de hidropirimidin deshidrogenasa es un enzima que se encarga de metabolizar el fluorouracilo y que si tiene alteraciones en su funcionamiento puede producir unas toxicidades extremas. Yo he liderado estas guías y se recomienda la realización de las variantes más frecuentes, como digo, antes de realizar un tratamiento con fluoropirimidinas. Y luego vamos eligiendo los tratamientos según los biomarcadores. En pacientes con RAS mutado son los antiangiogénicos en base de un estudio, el estudio Hurwitz, que demostró el beneficio en pacientes tanto con RAS wild type como mutados, y también se ha confirmado posteriormente en metaanálisis. Y también podemos decir que los pacientes que reciben un esquema con oxaliplatino, fluoracilo y bevacizumab, hay un momento donde sabemos que el oxaliplatino hay que retirarlo por toxicidad, y hay estudios como este donde se comparó en estos pacientes después de 4 meses de tratamiento, el parar todo el tratamiento o el hacer un mantenimiento con capecitabina bevacizumab, y se pudo confirmar que el mantener ese mantenimiento con ese tratamiento de menos intensidad beneficiaba extraordinariamente los datos de supervivencia libre de enfermedad, con la tendencia a mejorar la supervivencia. Por lo tanto, esta es una actuación recomendada, dar el oxaliplatino y mantener este tratamiento de menos intensidad. Cuando los pacientes, o el tumor mejor dicho, tiene RAS wild type, es decir, no hay mutaciones en RAS, entonces el tratamiento de elección es los anti-GFR. Fíjense, el primer estudio que hicimos con el cetuximab, que es un anti-GFR, mejoraba discretamente la supervivencia en pacientes de una manera global al añadirlo a la quimioterapia. Pero cuando seleccionamos estos pacientes por mutación de KRAS son 2, es decir, que estos pacientes no tuvieran mutación en el tumor, mejoraba la supervivencia a 3 meses. Y cuando lo seleccionamos por RAS wild type, este beneficio alcanzó los 8 meses. Así que fíjense ustedes la importancia de los biomarcadores, como digo, en práctica clínica. Y otro punto importantísimo es lo que he hecho referencia al principio, y es que el colon izquierdo se comporta de una manera distinta que el derecho, y pudimos comprobar que los anti-GFRs, que eran tan eficaces en pacientes con RAS wild type, solo lo eran en el lado izquierdo, porque en el lado derecho no confirmaba su eficacia, incluso había una tendencia a mejor beneficio para los antiangiogénicos. Perdonen de nuevo. Este año en ASCO se ha publicado otro estudio, un estudio muy interesante, un estudio fase 3 que comparaba en pacientes con cáncer de colon primera línea, RAS wild type, la utilización de FOLFOX panitumumab respecto a FOLFOX bevacizumab. El objetivo primario era la supervivencia global. Fíjense, hay un beneficio significativo para los anti-GFRs, para el brazo con panitumumab, que se observa fundamentalmente al final de la curva. Esto ya lo habíamos visto en estudios previos, y si bien esto ocurría en la población de cáncer de colon izquierdo, también en la población global, es decir, cuando se añadía el cáncer de colon derecho. No hay beneficio en supervivencia libre de progresión. Esto ya lo teníamos visto en otros estudios, pero sí que había un beneficio significativo en la tasa de respuestas, en la tasa de resecabilidad y en la profundidad de la respuesta. Con lo cual es otro estudio fase 3 importantísimo que se une a los anteriores, indicándonos que
en el cáncer de colon RAS wild type. Y del lado izquierda, la mejor alternativa es la utilización de anti-GFRs, y así nos lo dicen las guías. Aunque nos dan como otra alternativa los tripletes bevacizumab o tripletes en general, que, puede ser interesante para pacientes que no pueden recibir anti-GFRs. ¿Qué sabemos de los tripletes? Pues miren, en este metaanálisis podemos ver cómo triplete beva queda claro que tiene más eficacia, tasa de respuesta, de resecabilidad, de supervivencia libre de progresión y global, pero obviamente más toxicidad. En un estudio que ya hicimos hace años, el estudio Olivia, podemos comprobar que en pacientes con metástasis hepáticas, los pacientes que recibían triplete beva tenían mayor tasa de resecabilidad que los que recibían doblete beva. Pero lo que no teníamos era resultados definitivos con los tripletes más panitumumab. Este año en ASCO ha aparecido un estudio muy interesante, un estudio del grupo italiano, donde en primera línea de pacientes con RAS y BRAF wild type, los pacientes fueron comparados a recibir FOLFOX-PANI versus FOLFOXIRI-PANI. El objetivo primario era la supervivencia libre de progresión. Pues bien, no hubo diferencias a favor del triplete ni en el objetivo primario, ni tampoco en tasa de respuestas ni de resecabilidad, todo ello obviamente con más toxicidad, por lo que a fecha de hoy no podemos aconsejar la utilización de un triplete panitumumab. ¿Y qué hacemos con los pacientes que están con un tratamiento con anti-GFR cuando les queremos quitar el oxaliplatino? ¿Cómo hacemos el mantenimiento? Bueno, pues tenemos datos interesantes. En el TTD pudimos demostrar que en estos pacientes el tratamiento con cetuximab de monoterapia era igual de eficaz en mantenimiento que el tratamiento completo. Con panitumumab también hemos visto que quitar el oxaliplatino no empeora los resultados en el mantenimiento, pero que hacer solo panitumumab sí que va peor en supervivencia libre de progresión que hacer todo el tratamiento, o mejor dicho, el tratamiento con quimioterapia. Y también se ha visto que hacer el tratamiento de mantenimiento con pani más 5-fluorocobanin es mejor que hacerlo solamente con quimioterapia. Por lo tanto, digamos que el mantenimiento razonable sería quitar el oxaliplatino y continuar con el 5-fluoroaciloleucovorin y con el panitumumab. Este año también apareció un estudio muy interesante que lo que evalúa es el tratamiento continuo versus un tratamiento en intervalos. 8 ciclos, paro, recae, lo vuelvo a reutilizar. En este caso usan el FOLFIRI panitumumab y se puede ver cómo el tratamiento intermitente consigue incluso mejores resultados, por lo que esto podría ser una alternativa terapéutica que tendremos que ver también a la publicación del estudio. Y así pasamos a la segunda línea. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, para evaluar nuestra segunda línea, es ver qué tratamiento hemos utilizado en primera línea, antiangiogénico o anti-GFR, cómo se ha comportado la enfermedad, consideraciones de toxicidad y siempre revisar que tenemos todos los biomarcadores, porque tendríamos alternativas específicas en segunda línea. Si el paciente tiene una inestabilidad microsatélite o mutación de BRAF, tenemos, como digo, tratamientos dirigidos de alta eficacia. Si ha recibido antiangiogénicos en primera línea, o mejor dicho, si ha recibido anti-GFRs, debe recibir antiangiogénicos en segunda línea. Y si ha recibido antiangiogénicos en primera y RAS wild type, no tenemos muy claro si hay que hacer un cambio de biológico o si debemos hacer una secuenciación antiangiogénica, y eso es lo que estamos evaluando en el estudio Sequence, que compara estas dos secuencias, y hemos acabado la inclusión de pacientes y dentro de poco podremos comunicar resultados. En tercera y cuarta línea también tenemos fármacos orales como es el regorafenib, que es un inhibidor multiquinasa, o el TAS-102, que es la combinación de trifluoridina tipiracilo, y en ambos casos se ha visto que comparado con el mejor tratamiento de soporte mejoran la supervivencia de una manera discreta pero significativa. Esto nos ha llevado también a buscar cuáles son los pacientes que más
se benefician de este tratamiento. Esta ha sido una publicación que yo misma he liderado a través del TTD. Vemos que estos pacientes que más se benefician son los que tienen como máximo 2 localizaciones metastásicas y más de 18 meses de evolución de enfermedad metastásicas o los que no tienen metástasis hepáticas. Y otra alternativa sería la reutilización con anti-EGFRs. ¿Por qué? Pues porque estos pacientes, o mejor dicho, estos tumores son heterogéneos. En un principio, cuando responden a un tratamiento con anti-EGFR, lo que más está aumentando es la clona mutada. Pero luego cuando ponemos un tratamiento sin EGFRs, va a volver a aparecer la clona mutada, de forma que la reutilización de estos fármacos podrían volver a conseguir resultados. Así tenemos estudios como el CRICKET que encuentran con esta maniobra tasas de respuesta interesantes de un 20%, supervivencias libres de progresión y globales de 4 meses y 12,5. Eso sí, para los pacientes que siguen teniendo tumores RAS wild type. Y lo mismo ocurre en otro estudio con panitumumab, que es muy interesante porque se pudo ver que a lo largo de la evolución de la enfermedad un 30% desarrollaban mutaciones, pero los que no desarrollaban mutaciones podían tener una tasa de respuestas de un 30% con la reutilización del anti-EGFR. Esto va a ser motivo de un estudio randomizado que ya lleva mucho tiempo en marcha, que es el FIRE4. Este año ha aparecido otro fármaco interesante, que es el fruquintinib. Este es una molécula, es un antiangiogénico en el que hemos trabajado distintos centros españoles también. Y lo que se ha hecho es usarlo en cuarta línea versus placebo y se ha podido confirmar un incremento significativo en la supervivencia. Por lo tanto, esta podría ser una alternativa más para continuar el continuous care de nuestros pacientes. Pero otro punto importantísimo ha sido la terapia target, es decir, los subgrupos específicos. Y aquí tenemos los pacientes que tienen mutación de BRAF. Este subgrupo, que viene siendo pues aproximadamente un 6-8% en nuestro medio, son tumores con esta mutación que les confiere una extraordinaria agresividad al tumor. Son unos tumores que además no suelen responder a los anti-EGFRs y que si bien se recomendaba la utilización de triplete beva, recientes estudios han demostrado que no responden tampoco especialmente bien a este esquema. Lo que sí hemos podido mostrar en este estudio Beacon, donde tengo el placer de haber también participado, es que los pacientes, como digo, con esta mutación en segunda o tercera línea, cuando los tratamos con un tratamiento biológico dirigido a la mutación de BRAF más menos la mutación de MEK, es decir, con el triplete vinimitinib, encorafenib, cetuximab o el doblete encorafenib, cetuximab, consigue un marcado beneficio de supervivencia respecto al brazo control y también un aumento de tasa de respuestas. Se pudo comprobar, eso sí, que el doblete era igual que eficaz del triplete, con lo cual las agencias reguladoras han aceptado el doblete de encorafenib y cetuximab como el tratamiento de elección para estos pacientes. Quiero decirles que también se está utilizando en primera línea en este estudio, el estudio ANCHOR, que es un fase 2, se vio unos datos muy alentadores en primera línea con unos resultados muy parecidos a la quimioterapia y que ahora mismo ya, a fecha de hoy, estamos trabajando en un estudio fase 3 en primera línea que compara el tratamiento en encorafenib cetuximab versus la asociación quimioterapia versus solo quimioterapia. Este es el estudio Bridgewater, donde ya mismo han aparecido unos resultados muy preliminares, tasa de respuestas que son muy alentadoras para cualquiera de estas combinaciones FOLFOX, FOLFIRI, tanto en primera como en segunda línea. Y hay también una extensísima investigación, sobre todo de la asociación con inmunoterapia, porque este subtipo tumoral sí que tiene características especiales que podría mejorar la eficacia, como digo, con la quimioterapia.
Hay otro subgrupo que es aquellos que presentan sobreexpresión de ER2, no es más de un 2%, aunque en el caso de cáncer de recto puede alcanzar el 6 o 8%. Este marcador es muy interesante porque los datos actualmente nos indican que son pacientes que probablemente no respondan a los anti-GFRs. Estos son datos retrospectivos, pero lo más importante de todos los estudios que se han hecho, es que la inhibición dual de un anti-ER2, como puede ser el trastuzumab, con lapatinib, con pertuzumab, con tucatinib o con duresican, consigue elevadísimas tasas de respuestas en pacientes politratados. Y estos datos han llevado a la realización ahora mismo de estudios fase 3 que están en curso. El grupo de la inestabilidad microsatélite es importantísimo, ya lo hemos visto antes en tumores localizados, pero en tumores metastásicos sí que se pudo comprobar que con inhibidores del PDL1, del anti-PDL1 y PD1 se consiguen elevadísimas tasas de respuesta y supervivencia libres de progresiones mantenidas. Ha sido importantísimo el estudio del New England, donde se pudo comprobar que el tratamiento con el pembrolizumab en primera línea es superior en esta población con inestabilidad microsatélite a la quimioterapia. Eso sí, les tengo que decir que esta población es más de un 3%, y otro estudio que evalúa la combinación de nivolumab de unos datos absolutamente prometedores y mantenidos en el tiempo, que ha llevado a la realización también de un estudio fase 3 y que también este año han aparecido datos con otros fármacos como el avelumab, que también podría ser eficaz en segunda línea para pacientes que han progresado a la quimioterapia. Me tienen que perdonar esta tos. Y es justamente en estos grupos de pacientes que tienen estabilidad microsatélite donde son frecuentes las fusiones de NTRK. Y aquí es obligado que las busquemos, porque estos pacientes con fusiones pueden ser muy sensibles al tratamiento con larotrectinib y entrectinib, con tasas de respuestas de un 50% para pacientes politratados. Estamos muy ilusionados también con nuevas moléculas dirigidas a una mutación concreta de KRAS, que es la G12C. Estas son pequeñas moléculas como el sotorasib o el adagrasib, que van a, digamos, bloquear esta mutación y a evitar la hiperproliferación que generan, y que han encontrado datos muy prometedores en monoterapia, pero sobre todo en asociación con anti-GFR, con tasas de respuesta de hasta un 40% en pacientes politratados. Yo creo que esta es la vía, que es el seguir buscando subgrupos moleculares con tratamientos diana, y esta es la vía que nos está ayudando a romper ese muro de supervivencia de 30 meses de los que hablaba en un principio. Pero no quiero acabar sin decir que además de todos los avances espectaculares y sofisticados que les he dicho, hay que volver al screening que nos paró el COVID y que ha demostrado clarísimamente que incrementa la supervivencia, y a promover la prevención primaria del cáncer. Muchísimas gracias y una vez más enhorabuena. Quedo a su disposición de cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, por sus palabras. Ya los asistentes saben que cualquier cuestión la pueden dejar en comentarios y nosotros le haríamos llegar esas cuestiones. Con esto concluye la ponencia Avances en el tratamiento del cáncer colorectal. Agradecerte una vez más, doctora, su colaboración totalmente altruista, y a los asistentes su interés. Muchísimas gracias. Gracias.